Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal de orientación del CEPA Antonio Machado. Hoy vamos a hacer un pequeño homenaje a las víctimas de la violencia de género, ya que el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres y las niñas en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Desde nuestro centro de adultos hemos preparado algunas actividades que incluimos dentro del conjunto de actuaciones que realizaremos a lo largo del curso y que se incluyen en el Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, un plan prioritario dentro de nuestro proyecto educativo y de los objetivos a programar para este curso. ¿Y por qué se celebra precisamente un 25 de noviembre? Pues bien, desde el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la ONU, adopta la resolución que designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONGs a coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleven la conciencia pública, nuestra ética, nuestra sensibilidad, nuestro conocimiento sobre esta lacra social y el compromiso de todos y todas nosotros para erradicarlo. Además, ONU ha creado un organismo denominado ONU Mujeres. Desde el año 2020 se ha elegido el color naranja para representar este día. Por eso, el 25 de este mes, luciremos una insignia con este color. Pero la celebración de este día, un día dedicado a denunciar este tipo de violencia, es anterior a estas fechas. Desde 1981, militantes y activistas en favor del derecho de la mujer dedicaron el día 25 de noviembre como un día de protesta y conmemoración contra la violencia de género. ¿Cuál fue el hecho inicial de esta fecha señalada? Pues fue la muerte de las hermanas Maraval, que fueron 3 activistas políticas de la República Dominicana, que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. La era Trujillo abarcó desde 1930 a 1961, precisamente la fecha en que él fue asesinado. En la fotografía vemos a otra hermana Mirabal, Dedé, con su hijo Jaime Enrique. Dedé, tras la muerte de sus 3 hermanas, crió a los 6 hijos de estas, además de a sus 3 propios hijos. Sobrevivió 50 años en los que no dejó de expandir el recuerdo de sus hermanas asesinadas. Otro firme paso adelante fue la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, que se puso en marcha en el 2008 hasta el día de hoy, y su cometido es aumentar el nivel de concienciación sobre el problema y buscar soluciones políticas para solventarlo. Este día es sumamente importante, ya que la violencia contra las mujeres y las niñas es la más extendida en nuestro mundo actual. Se cree que el motivo es la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmación y la vergüenza que sufren las víctimas que en la mayoría de los casos no denuncian esta violencia hasta que acaban asesinadas. Pero nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando para que esto siga sucediendo? Pues por un lado, nos fijamos en encuestas llevadas a cabo en la diversa población y según también concepciones políticas distintas. En todas ellas, no creen que la simple legislación en contra de la violencia de género esté causando un efecto positivo para disminuir esta violencia. Quizás sea causa por la pasividad con la que se afrontan los hechos de violencia en pareja, existiendo una proporción mínima de denuncias previas a la consecución del acto violento. También pudiera ser por la falta de visibilidad de las penas impuestas a los causantes de esta violencia. A este respecto, seguro que si buscamos en nuestra memoria, encontraremos recuerdos de escenas en televisión en las que se muestra a las víctimas y últimamente a los asesinos. ¿Pero recordáis detalle de las penas impuestas a los maltratadores o a los asesinos? La violencia de género es en la actualidad la tercera causa de ingreso en prisión en España. A este respecto, la legislación penal española se actualizó con la Ley Orgánica 1 del 2015 y esta ley introduce modificaciones para reforzar la protección a las víctimas de malos tratos y la trata de seres humanos.
Respecto a la violencia de género, los cambios principales fueron: introducción del delito de hostigamiento o de acecho. La introducción del delito de ciberacoso, que es una modalidad de delito de descubrimiento o revelación de secretos consistente en difundir, revelar o ceder a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de una persona sin su autorización, obtenidas en un domicilio o lugar privado. La introducción del delito de manipulación del funcionamiento normal de los dispositivos técnicos. Estos dispositivos los utiliza la policía para controlar el cumplimiento de penas, de medidas cautelares o de seguridad, como es el alejamiento de las víctimas. Estos dispositivos son, por ejemplo, las pulseras que detectan la proximidad. También incluye las razones de género entre los motivos que llevan a cometer conductas de incitación al odio y a la violencia contra un grupo o una persona determinada. Tipifica el nuevo delito de matrimonio forzado para que España cumpla así con los compromisos internacionales en contra de esta lacra. Pero, ¿cómo podemos saber si se está produciendo una forma de violencia contra las mujeres y las niñas? La violencia contra las mujeres y niñas se manifiesta de diversas maneras, de forma física, sexual y psicológica, e incluye básicamente los siguientes supuestos: violencia por un compañero sentimental, que puede ser violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal o femicidio, en el peor de los casos. Violencia sexual y acoso, desde el más extremo, que es la violación, los actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, el abuso sexual infantil, el matrimonio forzado, el acecho, el acoso callejero y el acoso cibernético. También es violencia la trata de seres humanos, la esclavitud, la explotación sexual, la mutilación genital y el matrimonio infantil. Aunque todas las mujeres en todas partes del mundo pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables. Por ejemplo, las niñas y mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes, las refugiadas, las mujeres de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y con determinadas discapacidades. En estos casos se une el concepto de violencia con el concepto de inequidad de género. Pero, ¿qué puede hacer la sociedad ante este problema? Lo primero y más importante es conocer y concienciarnos de que este problema existe y después ya poner remedio. Por ejemplo, el Gobierno de Navarra ha sido valiente y ha atendido a 1.395 agresores desde el 2005, 900 de ellos sometidos al tratamiento psicológico al que han llegado por sentencia judicial. Ahora hay 115 personas en el programa. De los resultados sacados de este tratamiento psicológico se observó que un 36% de estos maltratadores sufrió también maltrato en su infancia. Y los resultados finales son evidentes. El 94% de los maltratadores condenados en Navarra que han recibido tratamiento no vuelve a reincidir. ¿Y nosotras? ¿Somos machistas? ¿Y nosotros? ¿Tenemos comportamientos machistas? Vamos a ver unos vídeos que nos lo aclaran. Yo creo que hay que distinguir entre los micromachismos involuntarios, los que cometemos todos por la forma en la que nos han educado, y los estratégicos, los que son ya maniobras voluntarias y sutiles. Creo que podría ser la lista potencialmente infinita y también que es una cosa que para las mujeres implica como estar constantemente revisándonos. Somos producto de nuestra educación y tenemos interiorizadas muchas cosas. Por ejemplo, para enfrentarme a esta cámara esta mañana, yo ni siquiera me he cuestionado la preocupación que tenía por cómo iba a estar de imagen habiéndome levantado tan temprano y tantas horas después. Esa preocupación, saber que vas a ser juzgada por tu imagen más que por lo que digas, esto lo tengo absolutamente interiorizado. Está claro que hombres y mujeres
somos educados en el machismo, con lo cual todos y todas tenemos dejes machistas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo nos rodea, desde esperar a que sea la mamá la que llame al niño y la que esté pendiente de si va o no al colegio, de las tareas que tiene pendientes, de las reuniones, si tiene cita o no con el médico, incluso a la hora de abrir la nevera, si hay leche o hay huevos o no los hay. Cuando a lo mejor en una conversación, una charla, en una reunión, he interrumpido antes a una mujer que al hombre. Esto no me pasa, pero me pasó. Yo, por ejemplo, le digo piropos a todo el mundo. Me encuentro niños y niñas por la calle y estoy todo el tiempo diciéndole guapos, qué bonita que tienes el pelo, qué bonita ropa tienes. Y definitivamente cuando uno comprende que el micromachismo se trata de esas cosas, como de proyectar en los demás, y de no tener conciencia explícita de lo que uno está diciendo, ahora mismo uno tendría que tener como más cuidado con esas palabras. Y yo pues posiblemente los cometo, y en el lenguaje muchísimo. Por ejemplo, pues aquí lo he dicho, el otro día le dije a un compañero, no vuelvas a decir eso, y yo me descubro diciéndolo. Entonces, esto es un coñazo. ¿Qué tal la película? La película ha sido un coñazo. Bueno, pues está muy mal. Intento corregir, pero son cosas que tenemos adquiridas por educación, y yo creo que tenemos que corregir. Tenemos que darnos cuenta, porque muchas veces en las pequeñas cosas estamos alentando el machismo. Yo me acuerdo cuando nació mi hija, que ya tiene 21 años, la pequeña, no cuando nació, tendría 2 o 3 años, yo dije un día, haciendo el tonto con ella, pero esta niña que es muy guapa, se casará con un millonario y no tendrá problemas. Y entonces mi hijo mayor, mi hijo varón, me dijo, mamá, ¿qué estás diciendo? La niña la niña será muy rica porque trabajará ella y tendrá mucho talento. Fue mi hijo el que me lo dijo. Y me asusté. También lo que tiene que ver con las hijas, ¿no? Yo que he protestado toda mi vida cuando en mi casa se ponían nerviosos porque yo viajaba sola, me descubrí cuando mi hija preparaba el Interrail diciendo, ¿pero vais solas? Claro, ella montó en cólera y dijo, ¿cómo solas? Vamos 5 amigas. Y dije, tienes razón. He vivido situaciones en las que a una amiga o a una compañera política me he descubierto siendo mucho más exigente en el juicio que a otro compañero hombre, y de repente darme cuenta y decir, oye, quizá esta sobreexigencia que le estamos haciendo a esta persona no es porque esté haciendo las cosas mejor o peor, que eso también puede estar ocurriendo, sino por el hecho de que sea mujer. Cuando después de una discusión con mi hermana, con mi madre, con una amiga, le he dicho, hija, eres una histérica o qué exagerada, presuponiendo que como es una mujer no sabe gestionar sus emociones o no sabe razonar. El dirigirme a las niñas o dirigirme a mi entorno cercano, a las chicas de mi entorno cercano, llamando a las princesas, ¿no? Sin pensar que ellas pueden ser también las reinas y las protagonistas, sino que las relego al papel de princesas. Cuando le digo sin querer a una mujer por la calle, qué mal que conduce, o percato en el sentido de que me doy cuenta de que es una mujer, para recalcar el hecho de que pienso que está conduciendo mal. Cuando digo esas cosas, una es como que se enfrenta a sus propios micromachismos cotidianos. Y hace relativamente poco tiempo, cuando publiqué una columna en El País sobre Carme Forcadell, cuando hizo lo que hizo en el Parlamento el 7 de septiembre del año pasado, yo comenté en la comida que me había llamado mucho la atención su aspecto, su vestidito como la sección femenina, y mi hija mediana me miró y me dijo, pero eso no lo pongas, por favor, porque es una aproximación machista. Soy muchísimo más crítica con el cuerpo de una mujer que con el cuerpo de un hombre. Es porque utilizo la viveza o porque en algún momento de mi vida he parecido muy pobre, pero cada vez que llega la cuenta en un restaurante, le digo al señor que le dé la cuenta a mi marido. Yo creo que lo principal de todo esto es tomar conciencia. Otra vez que me piden para hacer un reportaje de mujeres que tienen una relevancia en la comunicación, en este caso como empresaria. Me acuerdo que me pidieron que me vistiera con un traje masculino, con zapatos masculinos. Claro, me negué. Oiga, mire, es que sin mis tacones no voy a ningún sitio, primero. Y segundo, ¿por qué me tengo que vestir de hombre para decir que has llegado a un puesto de mediana relevancia en la comunicación? Creo que sí es interesante hacer la deconstrucción personal, el análisis y dejar de hacerlo, pero no sé si suma al movimiento
yo creo que estamos empezando a localizar esos micromachismos que durante tanto tiempo hemos hecho sin percibirlo o sin darnos cuenta. El camarero automáticamente me puso a mí la cerveza, la bebida más fuerte, y a ella la cerveza con limón. Descubrirnos en actitudes o descubrirme en micromachismos, yo les llamo patinazos, ¿no? Patinando pues casi a diario, ¿no? Si algún micromachismo del que yo me haya dado cuenta, sobre todo es pues mi lucha particular que tiene que ver con mi oficio, con mi profesión, que es esa distinción entre modista y modisto. Yo, pues de jovencito, pues dejándome llevar por la inercia del lenguaje de todos los días, pues me refería a mí mismo como modisto, hasta que me di cuenta que es el único oficio en castellano de los muchos que terminan en ista, que son muchísimos, pues periodista, novelista, electricista, pianista, taxista, un montón, que tenía esa doble acepción. Yo solía juzgar a las artistas, mujeres, que usaban su sexualidad y solía pensar que era una forma de esconder sus carencias. Por ejemplo, si una actriz veía que usaba mucho, que explotaba mucho su imagen o su sexualidad, pensaba que era porque no era lo suficientemente buena actriz. Crecí creyendo que había una sensibilidad masculina o femenina, porque fue en lo que me educaron, en la calle, en el colegio, en la familia, que había cosas que podían hacer los hombres o las mujeres, que un hombre no podía llorar o mostrar los sentimientos como una mujer. En política, cuando uno sube a los estrados o cuando está en un acto público y sube con hombres y mujeres, aunque normalmente en política hay muchos más hombres que mujeres en las posiciones de mayor exposición pública, cuando nos subíamos a un escenario, por ejemplo, la mayoría de los hombres tendíamos a ocupar los lugares centrales y las mujeres tendían a ocupar los lugares exteriores, que eran los que menos salían en las fotos. Una situación en la que me he visto más de una vez envuelto es comentando con alguien o simplemente pensando el hecho de que una mujer no estuviera depilada. Obviamente una mujer puede ir depilada, no depilada, y creo que solo el hecho de pensar y reparar en esa situación está mal. Un hombre y una mujer que van agarrados de la mano, pues ella me diría 1,80, él 1,65, y yo iba con mi ideología, mis lecturas sobre micromachismos, y iba con mi hijo y no pude evitar mirar hacia atrás y pensar. Y encima lleva tacones, ¿no? Es decir, de repente descubrir que tú mismo llevas interiorizado de una forma muy profunda la idea de que él tiene que ser más alto, ¿no? Y me di cuenta que había una connotación machista, y hay otra palabra acabada en ista, que no tiene género, que me pareció muy fea y muy repugnante. El modisto hombre pues es una cosa como llena de glamour, llena de poder, llena de magia, y la modista mujer es la modistilla, la que te arregla un vestido de la temporada anterior, la que te coge un bajo. Me cabrea mucho desde hace mucho tiempo, desde que maduré, supongo, es el tratamiento que se hace de la libertad sexual entre hombres y mujeres. Cada vez que pillo a alguien, hombre o mujer, porque aquí creo que pecamos ambos sexos, tratando la libertad sexual de la mujer como si fuera una golfa y la libertad sexual del hombre como si fuera el puto amo de la barraca, me enerva muchísimo. Es algo que nunca entenderé, qué derechos adquiridos hemos tenido los hombres para poder acostarnos con quien nos dé la gana, cosa que me parece súper positiva. ¿Y qué ha hecho la mujer para no merecer eso, ¿no? Para no merecer los mismos derechos que nosotros. Cada uno que se acueste con el que le dé la gana, siempre que sea de mutuo acuerdo. Yo caía mucho en lo de dejar pasar. Ahora, muchas amigas me han dicho que es paternalista, que es como, ¿sabes? Digo, pues nada, pues no dejo pasar. Lo que pasa es que el problema que tengo es que yo dejaba pasar a chicas y muchas veces a chicos, o a señores, o a todo el mundo, pero por educación. Entonces ahora, el caso es que me lo pienso y eso es bueno. Plantearse cada acción que haces, porque estamos molestando o quitando de alguna forma esos derechos que deberían ser exactamente iguales entre el hombre y la mujer, y no es así. Y son por esas pequeñas cosas que hacemos de lo cotidiano. Ahora que tengo la fortuna de ser padre, de tener un hijo y una hija, he intentado educarles de otra manera. Educarles en los sentimientos, en que puedan expresar, que puedan mostrar lo que son,
que puedan verdaderamente ser la persona que quieren, que no hay una manera masculina o femenina. La forma que yo intento hacerlo es yéndome directamente yo a las esquinas, de tal manera que al final pues, pueda ser algo bastante más paritario en cuanto a una imagen gráfica que puede parecer menor, pero para mí no es tan menor. Ahora que me he dado cuenta de que yo exploto mi propia sexualidad para mis propios fines, y exploto mi imagen y uso mi imagen de forma creativa y uso la sexualidad y mi sexualidad como un tema dentro de mi arte, me he dado cuenta de que no tiene ningún sentido y que no es así, ¿no? Que una mujer, por mucho que explote su sexualidad, eso no quiere decir que sea menos talentosa en su arte o en su disciplina. Y normalmente, de hecho, si la sabe explotar bien, lo único que quiere decir es que es más inteligente, ¿no? Y que es astuta y que sabe usar pues, todas las armas que tiene o que es capaz de usarlas, ¿no? El género lo indico con el artículo, el modista Gianfranco Ferré o el modista Valentino o el modista Lorenzo Caprile. Creo que esa doble acepción modista-modisto es un caso flagrante de micromachismo que además está muy asentado en la sociedad y bueno, es mi lucha particular, la tengo perdida de antemano, pero cada vez que me ofrecen la oportunidad de denunciar esto, que algo que ocurre en el lenguaje todos los días, pues aprovecho y lo hago, como en este momento. Pero también hay hombres y mujeres que niegan esta realidad, porque la sociedad es plural y caben todas las ideas. Pero cuidado, hay que saber diferenciar lo que es un intento de igualdad de lo que es una declaración retrógrada y sesgada, que utiliza las emociones para distorsionar un hecho, el de la violencia hacia las mujeres con argumentos machistas y manipulados con carga emotiva. Queridos hombres buenos, llegados a este punto nos va a tocar pediros perdón por la situación a la que hemos llegado en España por culpa de algunas pocas y locas. Juro que yo no he tenido nada que ver. Es más, creo que soy de una mayoría de mujeres que desde ya os promete que va a hacer lo que haga falta a vuestro lado para cambiar esto. Porque es absurdo y espantoso que hayáis perdido vuestra presunción de inocencia. Que cualquiera, movida por el deseo de salirse con la suya o de conseguir una ayuda, os pueda destrozar la vida impunemente. Os pido que no os rindáis, que les demostremos a esas pocas que sois nuestra otra mitad y no nuestro enemigo, que la mayoría no sois el chicle, sino los hombres que le pararon cuando asaltó a su última víctima. Y os aseguro que me seguiré horrorizando cuando un hombre cometa un delito asqueroso, como lo hacéis vosotros, y pediré que se muera en la cárcel, como lo haremos si lo comete una mujer. No necesitáis que Gillette os diga que ahora tenéis que ser unos petardos, ni siquiera que Garwatchers os recuerde en un bonito vídeo lo que ya sabéis, que morís más que nosotras en homicidios, pero también salvando las vidas de los demás, en incendios, en intervenciones armadas. Tengo tan reciente en la memoria el caso de los bomberos, guardias civiles y mineros de Totalán que me parece imposible que alguien se niegue a reconocer vuestra importancia. Un grupo de hombres entregados hizo cosas que desde luego yo no tengo fortaleza física para hacer, y creo que hago bien en reconocerlo. Me siento orgullosa cuando veo a mujeres desfilando en nuestras fuerzas armadas, por supuesto, pero sé que si algún día tiene que rescatarme inconsciente alguien, probablemente tendrá que ser un hombre, un soldado, un bombero. Y no dudéis que les confiaré gustosa mi vida, sabiendo que su vocación será salvar a hombres y mujeres, como una madre cuida sin distinción a todos sus hijos, sin importarle que sean niñas o niños. Qué desgracia debe ser tener un entorno que te haga pensar que los hombres son malos y que quieren imponer no sé qué bobadas del patriarcado. Tendré que dar gracias de haber crecido y vivido siempre rodeada de hombres estupendos y de mujeres que son y fueron lo que querían ser. No escuchéis a esas pocas, aunque desgraciadamente demasiadas, cuando gritan que nos estáis matando. La mayoría no somos como ellas ni estamos con ellas. Seguid sujetándonos la puerta, ayudándonos a bajar un carrito de bebé. Seguid invitándonos a cenar de vez en cuando. Nosotras os invitaremos otras tantas. Seguid diciéndonos algo agradable cuando haga tiempo que no nos veáis, o aunque nos veáis todos los días. Ante la duda, la buena educación, como con todo en la vida, siempre funciona. Un te veo estupenda o estás más delgada, la mayoría siempre lo recibiremos bien. Y es que esa mayoría sabemos que os necesitamos y os valoramos. A los hombres valientes, a los hombres buenos,
a nuestros padres, nuestros maridos, nuestros hermanos y nuestros hijos, a nuestros hombres. Como habéis apreciado, la narración busca despertar instintos básicos, alentar a dividir entre unas pocas y locas, mujeres, y el resto, situando al hombre como el enemigo de estas, con frases como «Os pido que nos rindáis, que les demostremos que sois nuestra otra mitad», y apela a la sensibilidad de casos de gran morbo mediático, como el caso del asesino del chicle. Pero sí, somos pocas. Y además estamos locas. Y somos débiles. Os dejo el vídeo que muestra a nuestra paisana María Luisa Cabañero, una puertollanense de nacimiento. Cabañero fue la primera mujer bombero en España y la primera persona en cruzar el estrecho de Gibraltar ida y vuelta. Entre sus proezas también destaca haber cruzado el Canal de la Mancha, el lago Ness, el Canal de Sicilia o haber nadado 24 horas en piscina cubierta. Todo fue por casualidad. Salieron las oposiciones, vi las pruebas y dije, esto lo hago yo. En el primer parque donde trabajé, los bomberos cuando salíamos con el camión, pues les gustaba bajar la ventanilla y gritar, tenemos una bombera, tenemos una bombera. Y a la hora de la verdad, de un fuego que apareció, yo estaba en primera salida y me dijeron, no, tú quédate aquí, no sea que te vayas a quemar. Bueno, soy una persona franca y les dije que yo había hecho una oposición para ser bombero y que yo iba a ir. Ponerte en un igual con ella pues es lo principal, ¿no? En un mundo que la mayor parte pues lo componen hombres. Da igual ser el primero que el quinto que el décimo, la cuestión es proponértelo y conseguirlo. Es cuestión de actitud. Muchas gracias por vuestra escucha y espero que viváis la celebración de este día consciente y plenamente, con la idea de que el fin de todo esto es la búsqueda de una igualdad efectiva y de una sociedad libre de violencia, entre ellas de violencia de género.